Cuando Andrés vio a su madre entrar por la puerta principal de la universidad, lo primero que sintió no fue alegría. Fue vergüenza. Carmen apareció al fondo del pasillo con el uniforme azul de limpieza, el pelo recogido de cualquier manera y las manos enrojecidas por el detergente. Llevaba un cubo pequeño, unos guantes colgando del bolsillo y esa forma humilde de caminar de quien está acostumbrada a entrar en los lugares sin hacer ruido. Andrés estaba con sus compañeros. Todos iban bien vestidos. Algunos llevaban portátiles caros, relojes brillantes y esa seguridad tranquila de quien nunca ha tenido que contar monedas a final de mes. Hablaban de prácticas, de viajes, de másteres en el extranjero y de cenas en restaurantes donde Carmen jamás habría entrado, no porque no pudiera, sino porque siempre habría pensado que ese dinero era más útil para otra cosa. Andrés la vio antes de que ella lo viera a él. Durante un segundo, Carmen sonrió. Fue una sonrisa pequeña, cansada, pero llena de orgullo. Su hijo estaba allí, en la universidad. El niño por el que había limpiado escaleras, oficinas, cocinas ajenas y casas donde a veces ni la miraban a la cara. El niño al que había comprado libros renunciando a zapatos nuevos. El niño que había llegado más lejos que ella. Carmen levantó un poco la mano. No hizo un gesto grande. No quería avergonzarlo. Solo quiso saludarlo. Pero Andrés sintió que el pasillo entero se le venía encima. Uno de sus amigos miró hacia ella y preguntó: ¿Esa señora te conoce? Andrés notó cómo se le calentaba la cara. En apenas un segundo, tuvo que elegir entre la mujer que le había dado la vida y la imagen que llevaba meses construyendo frente a los demás. Y eligió mal. Bajó la mirada, apretó los labios y dijo en voz baja: No. Es solo una empleada de limpieza. Carmen lo oyó. No porque él lo dijera alto. Lo oyó porque las madres escuchan incluso lo que los hijos intentan esconder. Lo oyó en la forma en que Andrés giró la cara. En el silencio que siguió a su frase. En la manera en que sus compañeros continuaron caminando sin mirar atrás. Ella se quedó quieta unos segundos. No lloró. Carmen había aprendido a no llorar en público. Había aprendido a tragarse la tristeza mientras fregaba suelos. Había aprendido a sonreír cuando le dolían las piernas. Había aprendido que algunas heridas no sangran, pero dejan marcas más profundas que cualquier golpe. Andrés siguió caminando con sus amigos. No miró atrás. Si lo hubiera hecho, habría visto a su madre agacharse lentamente para coger el cubo. Habría visto cómo sus dedos temblaban. Habría visto cómo aquella mujer, que llevaba años levantándose a las 5 de la mañana para pagarle la carrera, se quedaba sola en mitad del pasillo, fingiendo que no había pasado nada. Una compañera de limpieza se acercó a Carmen y le preguntó: ¿Estás bien? Carmen asintió enseguida. Sí, sí. Se me ha caído un poco el alma, nada más. Lo dijo casi en broma. Pero no era una broma. Aquella tarde, Carmen limpió las aulas como siempre. Pasó la fregona por debajo de las mesas, vació papeleras, recogió vasos de café y papeles arrugados. En una de las aulas encontró un folleto de la carrera de Andrés. Lo sostuvo unos segundos entre las manos. En la portada aparecían jóvenes sonrientes, aulas luminosas y una frase que hablaba de construir el futuro. Carmen acarició el papel con los dedos. Su futuro era él. Siempre lo había sido. Cuando terminó su turno, salió por la puerta lateral, la que usaba el personal de limpieza. No quería cruzarse con Andrés otra vez. No quería obligarlo a fingir. No quería ponerlo en esa situación que él, con una sola frase, ya había resuelto de la forma más cruel. Esa noche, al llegar a casa, se quitó el uniforme, lo lavó a mano en el baño y preparó la cena. Andrés llegó tarde. Entró mirando el móvil, dejó la mochila en una silla y dijo: ¿Qué hay de cenar? Carmen lo miró desde la cocina. Podría haberle preguntado por qué la había negado. Podría haberle dicho que lo había escuchado. Podría haber llorado delante de él. Pero solo tenía una cosa clara: no quería que su hijo sintiera vergüenza de ella dentro de su propia casa. Así que respiró hondo y respondió: Tortilla. ¿Cómo te gusta? Andrés ni siquiera levantó la vista. Vale. Carmen sirvió la cena en silencio. Mientras él comía, ella observó sus manos. Las manos de su hijo eran limpias, jóvenes, cuidadas.
Las suyas tenían grietas pequeñas, durezas, manchas que no se iban aunque se frotara con jabón. Durante años había pensado que esas manos feas eran el precio de darle a Andrés una vida mejor. Pero aquella noche entendió algo que le dolió más que el cansancio. Tal vez le había dado una vida mejor, sí. Pero no le había enseñado a mirar con respeto las manos que la habían construido. Carmen nunca había tenido unas manos bonitas. Eso decía ella cuando alguien se las miraba demasiado. Se reía, las escondía en el delantal y soltaba una frase rápida para quitarle importancia. Estas manos ya no tienen arreglo. Pero la verdad era que aquellas manos habían hecho más por Andrés que cualquier discurso, cualquier título o cualquier apellido importante. Eran manos agrietadas por el agua fría. Manos ásperas por los productos de limpieza. Manos que habían fregado suelos de madrugada, limpiado baños ajenos, lavado ropa de otros, recogido platos de mesas donde nadie decía gracias. Manos que habían firmado autorizaciones escolares sin entender del todo las palabras complicadas. Manos que habían contado monedas sobre la mesa de la cocina para saber si ese mes se podía pagar la luz, el alquiler y también los apuntes de la universidad. Carmen había enviudado cuando Andrés tenía 6 años. Su marido, Julián, trabajaba en una obra. Una caída mal dada, una llamada a media mañana y una vida partida para siempre. Aquel día, Carmen no solo perdió a su esposo. También perdió la posibilidad de ser una mujer cansada sin culpa. Desde entonces, cada vez que se permitía llorar, algo dentro de ella le recordaba que había un niño esperando la cena, la ropa limpia y una explicación que no doliera demasiado. Andrés creció viendo a su madre trabajar. Al principio, cuando era pequeño, la esperaba en la cocina con los deberes abiertos. Carmen llegaba con olor a lejía, las piernas hinchadas y los ojos rojos de sueño, pero aún así se sentaba a su lado. A ver, enséñame qué tienes que hacer. Andrés fruncía el ceño. Mamá, tú no sabes esto. Ella sonreía. No sabré hacerlo, pero puedo escucharte. Y lo escuchaba. Escuchaba problemas de matemáticas que no entendía, trabajos de ciencias, lecturas, exámenes, dudas, miedos. A veces se quedaba dormida con la cabeza apoyada en una mano mientras Andrés leía en voz alta. Cuando despertaba sobresaltada, él se reía. ¿Te has dormido otra vez? No, estaba pensando con los ojos cerrados. Aquella era su forma de salvar la dignidad. Carmen no pudo estudiar más allá de lo básico. No porque no fuera inteligente, sino porque en su casa hacía falta dinero antes que sueños. Empezó a trabajar muy joven y aprendió pronto que la vida no siempre pregunta qué quieres ser. A veces solo te empuja hacia lo que hay que hacer. Por eso, cuando Andrés sacaba buenas notas, Carmen sentía algo parecido a una revancha. No contra nadie en concreto. Contra la pobreza. Contra las puertas cerradas. Contra las veces que a ella la habían tratado como si limpiar fuera no valer. Tú vas a estudiar, le decía a Andrés. Tú vas a tener opciones. Él, cuando era niño, la abrazaba por la cintura. Y tú vendrás conmigo cuando sea rico. Carmen se reía. Yo con que seas bueno ya me conformo. Pero el tiempo cambia algunas promesas. En el instituto, Andrés empezó a notar las diferencias. Mientras otros chicos hablaban de vacaciones, móviles nuevos y padres con despachos, él evitaba decir que su madre limpiaba. Al principio solo omitía detalles. Después se empezó a mentir un poco. Mi madre trabaja en servicios generales, decía. No era mentira del todo. Pero tampoco era verdad. Carmen lo intuía. Las madres suelen notar cuando un hijo empieza a cambiar el tono con el que habla de ellas. No hacía falta que Andrés se lo dijera. Bastaba ver cómo bajaba la voz cuando alguien preguntaba por su familia. Bastaba observar cómo se ponía rígido si ella se acercaba al instituto con ropa de trabajo. Bastaba notar que ya no quería que lo acompañara a ninguna reunión. Una tarde, en bachillerato, Carmen fue a llevarle un bocadillo porque Andrés se había olvidado la comida. Él estaba con 2 compañeros en la puerta. Cuando la vio acercarse con la bolsa de plástico, se adelantó rápido. Mamá, no hace falta que vengas aquí. Te has dejado la comida. Ya, pero me la podías haber dado luego. Carmen le tendió la bolsa. Es que luego estará frío. Él la cogió sin mirarla mucho. Vale, gracias. Ya está. Ella sonrió, intentando no molestar.
Que tengas buen día. Andrés volvió con sus amigos. Uno de ellos preguntó algo que Carmen no alcanzó a oír. Andrés respondió con una risa incómoda. Carmen se fue despacio. No estaba enfadada. Estaba triste, que a veces pesa más. Esa noche no dijo nada. Preparó lentejas, dobló ropa y dejó sobre la mesa un sobre con dinero para una excursión. Andrés lo vio y preguntó. ¿Seguro que puedes pagarlo? Carmen se encogió de hombros. Claro. No era cierto. Para pagar aquella excursión, había aceptado limpiar 2 portales más durante 3 semanas. Pero no se lo dijo. Le parecía suficiente con que su hijo tuviera que crecer sin padre. No quería que también creciera sintiéndose culpable por cada sacrificio. Ese fue quizás su gran error. Carmen creyó que amar era ocultar el precio. Pensó que protegerlo era evitarle la preocupación. Así Andrés recibió zapatillas nuevas sin saber qué turno extra las había pagado. Recibió un ordenador de segunda mano sin saber que su madre había vendido la pulsera de oro de su boda. Recibió clases particulares sin saber que Carmen había dejado de ir al dentista. No era mentira, se decía ella. Era amor. Pero el amor, cuando se entrega siempre en silencio, a veces enseña al otro a creer que todo aparece solo. Cuando Andrés fue admitido en la universidad, Carmen lloró en el baño para que él no la viera. Tenía la carta de admisión entre las manos y la miraba como si fuera un milagro. Después la planchó con cuidado, aunque no hacía falta, y la guardó en una carpeta transparente. Mamá, no es para tanto, dijo Andrés, intentando parecer tranquilo. Para mí sí. Todo el mundo entra en la universidad. Carmen negó con la cabeza. No todo el mundo, hijo. No todo el mundo. Él no lo entendió. Para Andrés, entrar en la universidad era el inicio de una vida mejor. Para Carmen, era la prueba de que cada madrugada, cada dolor de espalda, cada cena sencilla, cada renuncia silenciosa había servido para algo. El problema fue que, al entrar en aquel mundo nuevo, Andrés empezó a querer borrar el mundo del que venía. Cambió la ropa. Cambió la forma de hablar. Cambió incluso algunos gestos. Aprendió a mencionar libros que apenas había leído, lugares a los que nunca había ido, planes que no podía pagar. Se rodeó de personas que no eran necesariamente malas, pero que vivían en una realidad donde una madre limpiadora era algo ajeno, casi invisible. Y Andrés quiso pertenecer. Quiso pertenecer tanto que empezó a mirar a Carmen como si ella fuera la prueba de una vida que quería dejar atrás. Ella, mientras tanto, seguía levantándose antes del amanecer. Preparaba café, se ponía el uniforme azul y salía de casa cuando la ciudad todavía estaba fría. En el autobús iba sentada junto a otras mujeres como ella, mujeres con manos cansadas, bolsos viejos y ojos que ya habían aprendido a no esperar demasiadas cosas para sí mismas. A veces, durante el trayecto, Carmen miraba por la ventana y pensaba en Andrés. Se lo imaginaba en aulas grandes, tomando apuntes, levantando la mano, hablando con profesores. Lo imaginaba convertido en alguien respetado. Alguien con despacho. Alguien que no tuviera que agachar la cabeza. Nunca se imaginó que, para que él levantara la suya, tendría que bajarla de ella. Andrés no empezó a avergonzarse de su madre de un día para otro. Eso habría sido más fácil de señalar, más sencillo de corregir, casi más honesto. Pero la vergüenza rara vez entra haciendo ruido. Entra despacio. Primero como una incomodidad pequeña. Después como una omisión. Luego como una mentira suave. Y, cuando uno se da cuenta, ya ha construido una versión de sí mismo donde la verdad parece un estorbo. En la universidad, Andrés descubrió un mundo que le fascinó y lo intimidó al mismo tiempo. Aulas grandes, profesores con nombres importantes, estudiantes que hablaban de congresos, becas internacionales, prácticas en empresas familiares, viajes de verano y contactos. Algunos compañeros parecían haber nacido sabiendo cómo comportarse allí. Sabían qué decir, cómo sentarse, cómo vestir sin parecer que lo habían pensado demasiado. Tenían esa naturalidad que da haber crecido cerca de las oportunidades. Andrés, en cambio, sentía que tenía que aprenderlo todo. Aprendió a no decir demasiado de su barrio. Aprendió a no invitar a nadie a casa. Aprendió a decir mis padres en plural, aunque su padre llevaba años muerto, porque sonaba menos triste y menos pobre que decir mi madre limpia casas.
Aprendió a sonreír cuando alguien hacía bromas sobre los de abajo, como si él no viniera precisamente de allí. Al principio, cada mentira le dolía. Después se acostumbró. Una tarde, en la cafetería de la facultad, un compañero llamado Marcos le preguntó: ¿A qué se dedican tus padres? Andrés removió el café con una cucharilla de plástico. Notó que la pregunta le abría un agujero en el estómago. Mi padre falleció cuando era pequeño, dijo. Vaya, lo siento. No pasa nada. ¿Y tu madre? Andrés dudó apenas un segundo. Un segundo suficiente para traicionarla. Trabaja en mantenimiento. Marcos asintió sin interés. Ah, bien. No pasó nada. Nadie se rió. Nadie lo juzgó. Nadie le pidió explicaciones. Y precisamente eso hizo que Andrés sintiera que la mentira había funcionado. Desde entonces la repitió. Mantenimiento. Servicios. Personal de apoyo. Trabaja en una empresa. Nunca decía limpiar. Nunca decía fregar. Nunca decía que su madre volvía con las manos hinchadas y el uniforme oliendo a desinfectante. Nunca decía que ella había aprendido a coser dobladillos porque no podía pagar arreglos. Nunca decía que calculaba el precio de todo en horas de trabajo. Poco a poco, Andrés empezó a construir una vida que no incluía a Carmen. No porque no la quisiera. La quería. A su manera, con una mezcla de cariño, dependencia y vergüenza que no sabía ordenar. Le gustaba llegar a casa y encontrar comida caliente. Le gustaba que ella le preguntara cómo le había ido el día. Le gustaba que dejara la ropa lavada, que le recordara citas, que guardara todos sus documentos en carpetas, que se preocupara por él incluso cuando él respondía mal. Pero no quería que su mundo nuevo la viera. Carmen pertenecía a la cocina pequeña, al pasillo estrecho, al autobús de madrugada, a los uniformes azules secándose en el baño. Sus compañeros pertenecían a las terrazas, a los portátiles caros, a las conversaciones sobre futuro. Andrés, sin darse cuenta, decidió que esas dos realidades no podían tocarse. Una noche, Carmen le preguntó con ilusión. ¿Cuándo me enseñarás la universidad por dentro? Andrés estaba sentado frente al ordenador, revisando unos apuntes. Ni siquiera levantó la vista. No sé, mamá. No hay mucho que ver. Me gustaría conocer dónde estudias. Ya, pero está siempre lleno de gente. Además, no se puede entrar así como así. Era mentira. Carmen lo supo. No porque conociera las normas de la universidad, sino porque conocía el tono de su hijo cuando quería evitar algo. Claro, respondió. Otro día. Ese otro día nunca llegó. Andrés empezó también a cuidar más su apariencia. Se compró camisas que no podía permitirse, zapatillas nuevas, un reloj de imitación que parecía caro. Cuando Carmen preguntó cuánto había costado, él respondió. No tanto. Pero Carmen vio el recibo en la papelera. Aquella semana ella había comido sopa 3 noches seguidas para que el dinero llegara. No dijo nada. Sacó el recibo, lo dobló y lo guardó en un cajón. No para reprochárselo. Carmen no era de guardar pruebas. Lo guardó porque necesitaba entender en qué se estaba convirtiendo su hijo, y a veces las madres conservan objetos pequeños para convencerse de que no han imaginado el dolor. En la facultad, Andrés empezó a acercarse a un grupo que le hacía sentir importante. Marcos, Clara, Daniel y Valeria. Hablaban rápido, reían fuerte, se movían por la universidad como si el edificio les perteneciera. No eran crueles todo el tiempo. Esa era la parte peligrosa. A veces eran amables, incluso generosos. Pero tenían una forma de mirar el mundo que convertía la humildad en defecto. Un día, Clara comentó. Mi padre dice que la gente que no progresa es porque no se esfuerza lo suficiente. Andrés sintió una punzada. Pensó en Carmen subiendo cubos por escaleras sin ascensor. Pensó en sus manos. Pensó en sus rodillas. Pero no dijo nada. Daniel añadió. Bueno, también hay gente que se acomoda. Mis padres empezaron de cero y mira. Andrés sonrió como si estuviera de acuerdo. Aquel silencio fue otra forma de negar a su madre. No hizo falta decir, no la conozco.
Bastó con dejar que otros despreciaran el tipo de vida que ella había tenido que vivir para que él estuviera sentado allí. Cada vez que callaba, algo dentro de él se endurecía un poco más. Carmen, mientras tanto, seguía celebrando cada pequeño avance de Andrés. Cuando aprobaba un examen, hacía arroz con pollo. Cuando sacaba una buena nota, llamaba a su hermana para contarlo. Cuando lo veía salir de casa arreglado, le decía: «¡Qué guapo vas!». Él respondía casi siempre igual: «Mamá, no exageres». Un viernes por la tarde, Andrés le dijo que tenía una presentación importante el lunes. «¿Necesitas algo?», preguntó Carmen. «Una chaqueta decente». «La mía está vieja». Carmen lo miró. La chaqueta vieja no estaba vieja. Solo no era de marca. «Podemos mirar algo barato». Andrés soltó aire, molesto. «Mamá, no entiendes. No puedo ir de cualquier manera. Allí la gente se fija en esas cosas». Carmen bajó la mirada hacia su propio uniforme, colgado en una silla. «Claro». Al día siguiente, le dio dinero. «Para la chaqueta». «¿De dónde has sacado esto?». Tenía algo guardado. Era cierto, pero no como él imaginaba. Carmen había guardado ese dinero para hacerse una prueba médica que llevaba meses retrasando. Tenía un dolor en el costado que iba y venía, y una tos que por las mañanas le dejaba un cansancio extraño. Pero al ver la urgencia en los ojos de Andrés, decidió esperar un poco más. Siempre un poco más. Andrés compró la chaqueta. El lunes hizo la presentación. Sus compañeros lo felicitaron. Un profesor le dijo que tenía presencia, que debía pensar en solicitar una beca para un programa internacional. Andrés llegó a casa eufórico. «Mamá, creo que puedo llegar lejos». Carmen sonrió desde la cocina, apoyando una mano sobre la encimera para disimular el dolor de espalda. «Claro que sí, hijo. De verdad. No quiero quedarme aquí. Quiero moverme, conocer gente importante, hacer algo grande. Me parece muy bien». Él la miró, pero no la vio. No vio el cansancio en sus ojos. No vio que respiraba más despacio. No vio que mientras él hablaba de ir lejos, ella apenas podía terminar el día de pie. «Tú no lo entiendes, mamá», dijo Andrés. «Yo necesito salir de esta vida». Carmen se quedó inmóvil. No dijo nada durante unos segundos. Después preguntó con voz suave: «¿De qué vida?». Andrés se dio cuenta tarde. No quería decir eso. Pero sí quería. O al menos una parte de él lo quería. Quería salir del barrio, de la estrechez, de las cuentas pendientes, de la ropa tendida en el salón, del olor a comida sencilla, de los uniformes de limpieza, de todo aquello que le recordaba que su historia no empezaba en una universidad luminosa, sino en una casa pequeña sostenida por una mujer agotada. Carmen apagó el fuego. «La cena estará en 10 minutos». Y con esa frase cerró la conversación. Esa noche Andrés comió deprisa y se encerró en su habitación. Carmen recogió la mesa, lavó los platos y se sentó un momento en la cocina. El piso estaba en silencio. Miró sus manos bajo la luz amarilla del techo. Manos cansadas. Manos feas, decía ella. Manos que habían sostenido una vida entera. Por primera vez se preguntó si, en su empeño por darle a Andrés un futuro distinto, había permitido que él confundiera superarse con despreciar el lugar del que venía. Y aquella pregunta le dolió más que cualquier jornada de trabajo. Pero Carmen todavía no sabía que lo peor no había sido aquella frase en la universidad. Lo peor llegaría cuando Andrés intentara esconderla incluso dentro de su propia casa.